adelante. Bien, para poder entender esto, ¿por qué el operador o y no el operador y? Porque muchas veces esa es la pregunta. Primero, vamos a saber algo muy importante. Retomando el ejemplo que yo les había dado. Nosotros como seres humanos, aunque nosotros tengamos escrita la palabra Juan en diferentes versiones, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de poder escuchar, ¿verdad? Y por lo tanto, aunque la palabra Juan esté escrita en diferentes versiones, la pronunciación sigue siendo la misma, ¿sí? Juan o Juan, Juan y Juan. Forma escrita de manera diferente, pero la misma pronunciación. Ahora, obviamente el programa de PCI no es un programa que esté capacitado para poder distinguir entre audios. Él no hace esto. Él solamente puede distinguir escritura. Entonces, en este punto, como PCI solamente puede distinguir escritura, obviamente, y usted se pudo dar cuenta acá el día de hoy, al inicio, cuando yo comparé, porque la palabra teníamos al primero, teníamos Juan en mayúscula, cuando yo coloqué la palabra Juan en minúscula, automáticamente, el PCI me dio error. Esto obviamente antes de haber hecho esto, ¿verdad? Recuérdense que esto lo coloqué ahorita de último, pero al inicio solamente tenía esto. Entonces, cuando yo coloqué la palabra Juan en minúscula, automáticamente me tiró error, porque PCIN no sabe de que esta palabra es igual que esto en su pronunciación. O sea, se pronuncian exactamente igual, aunque se escriban de manera diferente. Pero PCIN eso no lo sabe distinguir. Bien, entonces obviamente nos tiró error. Y lo mismo hubiera pasado si lo colocamos en sus diferentes versiones, porque solamente lo estábamos comparando con la palabra Juan. Ahora bien, vuelvo y hago la misma pregunta. Por ejemplo, vamos a hacer acá una pregunta. Adriana Barrios, perito contador. Pregunta para usted. No se preocupe porque esto es una pregunta lógica. Si yo le digo a usted la palabra Juan, esta palabra Juan, intercalación entre mayúsculas y minúsculas, ¿significa lo mismo para usted que estas tres de acá? Pregunta, ¿sí o no? ¿Significa lo mismo? Sí. Sí, exacto, sí. Significa lo mismo. Que esté escrito de manera diferente es otro rollo, pero significa lo mismo, incluso si lo pronunciamos. Pero nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad para entender ese punto, pero la computadora no entiende eso. La computadora no sabe que esto es lo mismo. Entonces, la computadora, obviamente, si usted le dice a la computadora esto es lo mismo que esto, le va a decir que no. Usted, obviamente, vuelvo repito, para nosotros que somos seres humanos significa lo mismo, pero para la computadora esto es distinto. Acá está escrito de una manera distinta a esta. Ahora bien, ¿por qué no utilizo yo el operador if? Porque si yo colocara el operador y, estaría diciendo lo siguiente. Si la palabra ingresada fuese Juan, por ejemplo, háganse de cuenta que coloco yo Juan en minúscula y colocara yo los operadores y, acá vamos a hacerlo mejor acá en el programa. Si yo colocara acá el operador y, acá también y acá también. Si yo hago esto acá y lo ejecuto, voy a colocar acá Juan en minúscula. Me dice el nombre ingresado no coincide con el nombre almacenado. ¿Por qué no coincide con el operador y? Porque yo estoy diciendo, o le estoy diciendo yo en este caso a PCIN, que compare que esta palabra es igual a estas cuatro. Es exactamente lo mismo esas cuatro versiones. Y claro está, PCIN cuando viene y empieza a comparar, dice, bueno, Juan con Juan mayúscula obviamente no son iguales. No son iguales. Y como estamos utilizando el operador y recuérdense algo muy importante, con el operador y, con una que sea falsa, toda la respuesta va a ser falsa. Y obviamente a la primera, obviamente perdió.
porque Juan en minúscula no es igual a Juan en mayúscula. Y como estoy utilizando el operador y, obviamente me tiró que todo era falso. Ya ni compara esto. Esto ya ni lo compara porque ya con esto ya lo dijo todo. ¿Sí? Entonces, como PCI no tiene la misma capacidad que nosotros los seres humanos, nosotros tenemos que tratar la manera de ayudarlo a que él le pueda entender de cierta manera el lenguaje como nosotros lo entendemos. Entonces, yo acá no puedo colocar el operador y porque básicamente esa palabra no tiene el mismo significado que las otras cuatro, ¿sí? Al menos el programa no lo va a entender así. Entonces, yo coloco el operador o para que el programa venga y empiece a comparar una por una. Si, por ejemplo, la palabra Juan en minúscula no coincide con esta, pues bueno, la comparamos con esta. Y si no coincide con esta, pues la comparamos con esta. Y si al menos sí coinciden con esta, que la respuesta lo dé verdadero. ¿Por qué verdadero? Porque mi tabla del operador O dice que con una respuesta verdadera que haya, toda la respuesta va a ser verdadera. ¿Sí? Con una respuesta verdadera que haya, todo va a ser verdadero. Entonces, por eso yo trato de aproximar este programa a que el programa de PCI lo pueda entender a como yo lo puedo entender también, ¿verdad? Haciendo uso de los operadores lógicos. Es un poquito difícil y confuso al inicio, pero a medida que vayamos haciendo otros ejemplos, usted se va a dar cuenta en qué momento utilizar el operador o el operador y, porque muchas veces también el mismo problema o el mismo enunciado nos indica qué operador lógico utilizar. Eso también lo indica, ¿verdad? En algunas ocasiones también lo va a indicar, ¿no? Que no, nunca siempre lo va a hacer. Entonces, en este punto vamos a dejar acá el programa y con esto me quedo. Con el operador y se utilizan tanto números y texto, pero cuando usted va a comparar dos variables con textos distintos, dos o más variables con textos distintos, ahí puede utilizar el operador y. Pero si solamente tiene una variable que lo quiere comparar con diversos textos, no funciona el operador y. Eso por favor quédeselo bien claro. El operador y nunca le va a funcionar cuando usted tiene una variable y lo quiere, en este caso, comparar con diferentes textos. Pero sí le va a funcionar cuando usted tiene dos o más variables que lo quiere comparar con diferentes textos. Diferentes textos. Entonces, por favor, tener en cuenta esto, por favor, importante, porque el operador y se usa con texto, pero solo en casos especiales, cuando tenemos dos variables. Vamos entonces acá. Aquí estamos. Permítame un momentito. Bien, chicos, vamos a empezar a finalizar acá la clase. Entonces, permítame, vamos a contestar acá algo del chat. No sé si ya copiamos acá el primer ejemplo. Bien, el día de mañana vamos a continuar con el segundo ejemplo. Vamos a hacer uno de números y vamos a hacer más adelante uno de texto, porque sí me interesa bien que ustedes sepan en qué momento utilizar estos operadores lógicos, ¿verdad? Porque vuelvo, repito, no siempre va a ser el operador O, porque muchos creen que ese es el más fácil y el que más se usa, pero el operador y también se utiliza en unas ocasiones especiales. Bien, con eso finalizamos, jóvenes. Les deseo a todos que tengan feliz día y nos vemos el día de mañana. Con permiso.